Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La religiosidad carece de valor si no está acompañada de manifestaciones concretas de justicia, misericordia y amor. El verdadero ayuno no consiste en privarse de alimentos ni en mortificar el propio cuerpo, sino en la renuncia a toda forma de conducta que mantiene propicia la injusticia. Solamente así la piedad de veras agrada a Dios. Iniciamos nuestra celebración cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso, a tu Pascua se encamina y te sigue paso a paso. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este sábado después de ceniza, invocando humildemente el perdón sobre todos nuestros pecados. Misericordia, 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 Señor. Misericordia, 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 Señor. Cristo, piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, piedad. Cristo Jesús, ten piedad. Misericordia, 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 Señor. Misericordia, 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 Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno,
mira compasivo nuestra debilidad y para protegernos extiende sobre nosotros tu mano poderosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Este es el ayuno que yo amo. Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna, si ofreces tu pan al hambriento y sacias al que vive en la penuria, tu luz se alzará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará incesantemente, te saciará en los ardores del desierto y llenará tus huesos de vigor. Tú serás como un jardín bien regado, como una vertiente de agua, cuyas aguas nunca se agotan. Reconstruirás las ruinas antiguas, restaurarás los cimientos seculares y te llamarán reparador de brechas, restaurador de moradas en ruinas. Si dejas de pisotear el sábado, de hacer tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicioso y al día santo del Señor honorable, si lo honras absteniéndote de traficar, de entregarte a tus negocios y de hablar ociosamente, entonces te deleitarás en el Señor. Yo te haré cabalgar sobre las alturas del país y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñame tu camino, Señor. Enséñame tu camino, Señor. Inclina tu oído, Señor, respóndeme, porque soy pobre y miserable. Protégeme, porque soy uno de tus fieles. Salva a tu servidor que en ti confía. Enséñame tu camino, Señor. Tú eres mi Dios, ten piedad de mí, Señor, porque te invoco todo el día. Reconforta el ánimo de tu servidor, porque a ti, Señor, elevo mi alma. Enséñame tu camino, Señor. Tú, Señor, eres bueno e indulgente, rico en misericordia con aquellos que te invocan. Atiende, Señor, a mi plegaria, escucha la voz de mi súplica. Enséñame tu camino, Señor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús: ¿por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús tomó la palabra y les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy entonces la vocación, el llamado que hace Jesús a este personaje Leví. Es Mateo, después también conocido de esta manera, que estaba, dice, sentado aquí, en el banco de recaudación, la mesa
de la recaudación de los impuestos. Ciertamente que eran considerados publicanos, pecadores, con algo la vende página, con algo la vende página. Estos son los que estaban fundiendo, ¿verdad?, a su nación. Ellos estaban respondiendo a los poderes de Roma, porque ellos le cobraban al pueblo y le estafaban, le robaban al pueblo, le daban a Roma lo que ellos le pedían, pero ellos aprovechaban y también ellos se enriquecían. Y en los evangelios tenemos mucho de esto. Lucas es uno de los que habla bastante, también más adelante, capítulo 19, ¿se acuerdan de Zaqueo? Dice que era los jefes de los publicanos. Entonces, hoy al pueblo, a la gente. Bueno, cosa semejante también nosotros, ¿verdad?, hoy tenemos entre nosotros, ¿verdad? Eso no lo dudamos. Pero aquí lo importante, queridos amigos, es en este tiempo de conversión, en este tiempo de Cuaresma, el Señor está viniendo y nos está llamando a todos para que exista un verdadero cambio. Oiana la cambio, sé yo que oiana. Tenemos que creer y tenemos que confiar en el cambio. ¿Por qué el Señor justamente nos envía y nos dice, vayan, anuncien, prediquen la palabra del Señor? San Pablo nos dice, prediquen a tiempo y a destiempo, y así sucesivamente. Y justamente porque aquí está el centro, y aquí está lo elemental y lo fundamental para que pueda existir un cambio. Entonces la primera parte ya nos da como ejemplo Jesús mismo. En cuanto que Leví, este recaudador de impuestos, este corrupto que estaba aquí entonces aprovechándose de su gente, de su pueblo, enriqueciéndose de su pueblo, para también satisfacer ciertamente el impuesto que después tenía que entregar a los romanos, entonces Jesús nos pone la primera situación de esto, donde Él mismo hace ese acercamiento. Esto con lo que es el Papa, lo que nos dice el Papa Francisco, ¿verdad? El Papa Francisco insiste mucho en iglesia en salida. Vamos, ellos hablan de pueblo. Ciertamente que no es fácil, ¿verdad? Porque no es que en el primer momento todo el mundo es de abecoula paía abecoula da igual pea que amo o predicarse y se va a peñatillar y botar como hace Leví y se va detrás de Jesús. Aquí nosotros tenemos un ejemplo y hasta sería tan lindo y también a mí me gustaría si yo paso por ahí, ¿verdad? Y le encuentro a tanto que yo conozco por ahí, ¿verdad? Que igualito aquí que Leví, que están en estas cosas también de la corrupción, paso por ahí y le digo, che, fulanito, ellos me llave, sígueme, che, sultanito, ellos me llave, sígueme, jatan deroga, ñacen ahí mí, y así entonces con Leví, ¿se dan cuenta? Pero después, queridos hermanos, hay todo un trabajo, hay todo un camino, ¿verdad? Jesús se acerca, Jesús no condena, Jesús no viene y le dicen, de los amigos, de aven, de peamoa, de inmundajan, de peagamo, ¿verdad? No, Jesús se acerca, ¿verdad? Y ahí en esa conversación, en esa discusión, seguramente también en dar cada uno sus pareceres, y ahí también Jesús ciertamente va metiendo todos los elementos de la honestidad, va enseñando, porque Jesús siempre enseña, ¿verdad? Y aquí es donde viene la contraparte Yeshua, porque están los otros que solamente quieren condenar. Babio Pea, maestro de ustedes, aquí metido con los pecadores, Babio Pea. Sin embargo, el Señor da la posibilidad. La misericordia y el amor del Señor es inmenso, y por eso que nos llama a una verdadera conversión, ¿verdad? Y entonces después esta frase lapidaria para cada uno de nosotros: no son los sanos los que tienen necesidad de los médicos. Tiempo de Cuaresma, queridos hermanos. No son los sanitos, no son los come hostias, yo alguna vez le digo, ¿verdad? Sino que verdaderamente yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Qué linda frase. Esto es lo que nos tiene que animar a todos, queridos hermanos, como iglesia. A nosotros, si es que decimos que estamos en un camino de Dios, y bueno,
para animarnos, salir a anunciar el Papa Francisco, dale, que nos insiste, salgan, busquen a su rebaño, la oveja perdida. San Lucas también nos habla de eso, capítulo 15, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero después para entender que yo he venido para los pecadores y justamente para que los pecadores se conviertan, para que vuelvan a Dios, entiendan sus raíces, porque no es que se le está pidiendo otra cosa, no, es solamente descubrir lo que verdaderamente Dios ha impregnado en el corazón de todos nosotros y que por A o por B motivo, ya cuarucane, ya jacaneina, ya hoy la año de la peina, ya poina, bella pona. Y entonces es un llamado de la atención, le seguimos nuevamente al Señor y ahora nos ponemos en el camino de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada intención respondemos: Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que siga revelando la gloria, el poder y la bondad de Dios a los hombres, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los agentes de la pastoral, para que respondan a la voluntad de Dios, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por todos nosotros, para que con la ayuda de la Virgen María tengamos la esperanza de ver el rostro resplandeciente de Jesucristo en su reino, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los difuntos, para que reciban la paz eterna por la misericordia del Padre, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, te sea agradable el amor de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo
a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la morada santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios,
auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha esperanza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oración final. Alimentados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, que este sacramento que celebramos en nuestra vida terrena nos ayude para la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.